Buenas noches, mi nombre es Arquímedes Infante, estudiante del primer año de Derecho en la sección semipresencial número 1. Le voy a hablar de personas según los romanos. Iniciamos con el concepto de persona. La palabra persona desde el punto de vista etimológico proviene del latín personare, que significa sonar a través de. Originalmente se usaba para describir una máscara o disfraz en los actores romanos. Seguimos en la época romana. Las personas se clasificaban en tres categorías principales: personas naturales, físicas o humanas, y se subdividían en libres, que eran aquellos que nacían libres, no tenían ninguna restricción legal, y los esclavos, que eran aquellos que carecían de libertad y estaban obligados a trabajar para sus amos. Las personas jurídicas, que eran otras, eran entidades creadas por la ley, como las corporaciones, asociaciones o sociedades civiles, y las personas morales o colectivas, que se trataban de comunidades de personas que se unían con un fin específico, como las ciudades, las provincias y las naciones. En la época romana, los sujetos de derecho se clasificaban en dos categorías principales: los sujetos de derecho privados, que eran los ciudadanos romanos que gozaban de plenos derechos y que podían adquirir propiedades, contraer obligaciones, casarse y ejercer cargo público; y los sujetos de derechos públicos, que eran todos aquellos que no eran ciudadanos romanos. Dentro de esta categoría estaban los extranjeros, los esclavos y los pueblos sometidos por la ley romana. Ahora bien, en el derecho romano existía la capacidad jurídica y se dividía en dos categorías: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se refería a la capacidad para adquirir bienes, recibir herencia, ser beneficiarios de contrato, y la capacidad de ejercicio se refería a la actitud de ejercer derechos y obligaciones por sí mismo. Existían unas causas que modificaban esta capacidad, y sobre todo la capacidad de ejercicio, que estas causas ¿cuáles eran? Minoría de edad, la locura mental, la vejez y la mujer casada en la parte civil. Ahora, en la parte de requisitos para tener una condición humana, en el caso de los romanos existía una regla que era el principio de nascituro pro iannato avertum, que significaba: lo que está por nacer es reputado como ya nacido. Es decir, desde el momento de un feto es concebido, se le otorga el estatus jurídico y como si hubiese nacido. Sin embargo, debe cumplir con tres condiciones importantes: que nacer con vida, ser libre y ser ciudadano romano. El término nascituro curator ventris se refiere al feto, que es el vientre de la madre, y el estado de protección legal que se le otorga. Ahora bien, el estatus de persona según los romanos, el estatus libertatis, que se refiere al estatus de libertad o esclavitud de una persona. La captura en guerra, el nacimiento de una madre esclava, la condena penal daban origen al régimen de esclavitud, y la condición jurídica de ese esclavo era ser propiedad de su amo. El esclavo era considerado el res mancipi, que es como una cosa que se tenía propiedad. Las obligaciones del amo, ¿cuáles eran? Proporcionarle sustento, alojamiento y salud. Ahora, la manumición era un acto de liberar a un esclavo y hacerlo libre. Los efectos de la manumición eran adquirir la ciudadanía romana, y el antiguo amo tenía un derecho de protector al manumitido. Existen diferentes tipos de manumitidos, como era el homen liber, el vidicta y el testamentario. Según el status civitatis, que es el que sigue, la ciudadanía o no del derecho romano, al nacer, al ser adoptado, al comprar a través de ciertas manumisiones y al una concesión del emperador, se podía adquirir la ciudadanía romana. Se perdía dicha ciudadanía en una condena penal, la renuncia voluntaria o expulsión del territorio romano. Los romanos gozaban de una condición jurídica privilegiada, como era derecho a votar, a ser elegido, cargo público y a tener derecho a propiedad. Los no ciudadanos, como los peregrinos, eran como aquellos que tenían permanencia temporal dentro de allí, pero podían tener acciones jurídicas. Por último, el estatus familiar, que se refiere al estatus de la persona dentro de la familia. Y habían dos tipos, que era el sui juris, que se refería a personas que tenían plena condición jurídica, y el alieni juris, que se refiere a las personas que no tenían capacidad jurídica y estaban sujetos a la autoridad de un pater familia. La pérdida del estatus de las personas, según los romanos, se podía a través del capítulo diminutio, y existía el capítulo diminutio máxima, que se producía cuando una persona perdía completamente la libertad y se convertía en un esclavo. El capítulo diminutio media, que se producía cuando una persona perdía su estatus de ciudadano romano, pero seguía siendo libre. Y el estatus de capitis diminutio mínima, que se producía cuando una persona perdía su familia o su nombre de nacimiento, pero seguía siendo libre y conservaba los derechos y propiedades. Otro punto importante de los romanos era la muerte, el cual era un evento importante que tenía implicaciones legales en cuanto a la transmisión de bienes y sucesión hereditaria.
Existían unos conceptos legales relacionados a la muerte, que era la conmovenencia, que se refería a la muerte simultánea o cercana en el tiempo de dos o más personas que tenían intereses contrapuestos, y en la transmisión de bienes y sucesión hereditaria. Por otro lado estaba la premorencia, que se refería a la muerte de una persona antes de la muerte de la otra, que tenía intereses contrapuestos en transmisión de bienes y sucesión hereditaria. Ahora, para finalizar, existen dos tipos principales de personas jurídicas: las personas jurídicas públicas, que eran aquellas que representaban el Estado, que estaban encargados de la administración y el funcionamiento del mismo. Entre estos estaban las magistraturas, los sacerdotes y los órganos administrativos. Y las personas jurídicas de derecho privado, que eran aquellas que se creaban para la consecución de fines privados como negocio de asociaciones de personas. Con esto finalizamos. Muchas gracias.